Colosenses capítulo 3, verso 13, dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, vemos acá la palabra. Hoy vamos a hablar del perdón. Hemos hablado de una serie de pecados, como lo dijimos la semana pasada. Habíamos comenzado con los pecados sexuales, después los pecados de enojo. Ayer hablamos mucho del buen trato y ahora vamos a hablar del perdón a los semejantes, porque estábamos hablando del trato. Entonces en ese trato tiene que haber, si hay ofensa, tiene que haber perdón, como lo dice acá. Perdonándoos o soportándoos unos a otros. Perdonándoos, dice, unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces esto de perdonar, lo que significa es dejar de lado el resentimiento. Amén. El resentimiento. Entonces hay una ofensa de algún hermano, de alguna persona, y nosotros cuando hemos sido ofendidos, si es que estamos enojados, tenemos que perdonar. Y entonces dejamos de lado esa ofensa, ese resentimiento, y el efecto de perdón es justamente restaurar la relación de ambas partes al punto anterior. Al punto anterior digo, antes de la ofensa, antes de la pelea, antes de la discusión, antes de la diferencia, tenemos que volver al punto inicial. Y cuando decimos el punto inicial, estamos diciendo como si fuera que nada pasó. O sea, no hay un tema de desconfianza, el trato es el mismo, no hay venganza, no hay, digamos, cuidados, sino que es la misma relación. Es como si fuera que no hubo nunca una ofensa, una pelea, nunca una ruptura. Entonces a ese punto tiene que llegar el perdón. Y el perdón para nosotros, los cristianos, es, según lo que había notado, un deber. Entonces es una obligación que nos pone acá el Señor en la palabra, y no debe tener límites. Lucas 17:4, vamos ahí. Lucas 17:4 dice así la palabra. Lucas 17:4 dice así la palabra: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, dice, perdónale. Entonces es una obligación, pero también vemos que acá no tiene límite. Porque ese 7, o 70 veces 7, dice en otro de los evangelios, está diciendo totalmente, perfectamente, en su totalidad, en su perfección, perdonar. Esto está diciendo, que no tiene límites. Entonces, siempre que hay una falta, una ofensa, y nadie es perfecto, y sabemos que acá que tenemos defectos todos, o sea que somos propensos a caer, somos propensos a cometer errores. Entonces, ¿qué va a pasar? Si 7 veces te pide perdón y vuelve a ti, dice que le tenés que perdonar. Entonces vemos que no tiene límite, porque nosotros ponemos el límite. La primera te la perdono, la segunda muy difícil, y tal vez llega el perdón, pero la tercera ya no, se la dejo pasar. Entonces cuando dice 7 veces, sabemos que el número habla de totalidad o de perfección en la numerología, ¿no? Entonces ahí está diciendo que no hay límite para el perdón del Señor. Nosotros, ¿qué hacemos cuando venimos a orar? ¿Todo el tiempo nos pedimos perdón? Estamos pidiendo perdón todo el tiempo, ¿no? Entonces, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Y queremos el perdón cada día, queremos ser libres. Bueno, así también, hermano, tenemos que ser con el prójimo. Si queremos el perdón del Señor, tenemos que ser con el prójimo, actuar de la misma manera, como estamos implorando el perdón al Señor. También cuando el prójimo viene a implorarnos el perdón, también tenemos que perdonar de la misma manera. Amén.
Y dice también en Mateo 6, 12. Mateo 6, 12. Dice así la palabra: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿cómo? A ver, y otra vez reflexionar. Perdónanos nuestras deudas. O sea, es lo mismo que decir nuestros pecados. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, los que faltaron contra nosotros. A ver, ¿realmente actuamos así? Ahí nos tenemos que preguntar, ¿cómo es esto? Perdónanos, como nosotros perdonamos. ¿Pero nosotros perdonamos realmente a nuestro ofensor? ¿Perdonamos a nuestro hermano con el cual tenemos diferencia? Pero imploramos el perdón de Dios. Y ahí está justamente la controversia, que clamamos por el perdón, pedimos un corazón arrepentido, Señor, perdóname. Pero no estamos perdonando a nuestros deudores. Acá nos desnuda el versículo cuando dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también lo hacemos con nuestros deudores. Pero ahí es cuando tenemos que reflexionar. ¿Con quién? ¿Con quién tengo el resentimiento? ¿A quién no le he perdonado? Porque justamente cuando yo no perdono, el Señor tampoco me perdona. Entonces no soy libre, porque la paga del pecado es muerte y me entrega al pecado. No es porque no me quiera perdonar el Señor, no me quiera hacer libre, sino que la misma paga del pecado me mantiene en la cárcel espiritual. Y me opresiona y me hace sentir mal y no siento el gozo del Señor y siento solamente divisiones, rencor, ira. Y acá la palabra lo dice bien claro: perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar. ¿Estoy perdonando? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es verdad como oro acá? ¿Cómo está la palabra? ¿Se cumple en mí? Y entonces, si no hemos recibido el perdón, acá está la respuesta. El por qué. Es porque no estamos perdonando. Entonces, queremos el perdón del Señor, pero nosotros lo hacemos de la misma manera. Y ahí es cuando se complica nuestra vida espiritual. ¿Por qué sentimos tormento? ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué no actúa el poder del Señor en nosotros? Es porque no estamos perdonando. Tenemos cargas, tenemos deuda con el Señor y por lo tanto, al tener deuda con el Señor, no obtenemos el perdón. Porque estamos demostrando que no queremos ser libres. El Señor te quiere hacer libre del rencor. Pero ¿qué pasa? Vos no lo entregás. Vos no confesás tu pecado y preferís estar con el rencor y entonces no te salen las cosas. No te puedo hacer libre. Entonces, la paga del pecado es muerte, digo, y viene toda clase de males en nuestra vida y el tormento que sentimos al retener el pecado. Y dice así la palabra también en Santiago 2:13. Santiago 2:13. Dice así la palabra. Amén. Santiago 2:13. Dice así la palabra: porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia, dice. Será sin misericordia el juicio. Entonces, imploramos, pedimos perdón, pero en el juicio que tenemos con Dios por las deudas, cuando nos pide cuenta, dice, será sin misericordia. ¿Por qué? Porque no he usado de misericordia. Yo no he hecho con el semejante lo mismo, entonces estoy en deuda, estoy con pecado. Entonces, ¿puedo obtener el perdón del Señor? Acá lo dice bien claro: el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Vemos acá la palabra. Y dice después, la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio, dice la palabra. Sobre el pecado, sobre la deuda. Cuando vos perdonás, estamos hablando en este sentido. Yo tengo un rencor, le pido perdón al Señor para que me cambie mi pensamiento. No lo retengo, no lo justifico. Entonces el Señor me perdona, ahí soy libre y por lo tanto estoy triunfando sobre la acusación, sobre el juicio, sobre la carga que tengo de pecado, sobre la opresión. Ahí me hace libre el Señor. Misericordia es superior o triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Entonces me hace libre. ¿Por qué?
Porque yo estoy perdonando, porque el Señor me da su perdón, porque el Señor me hace libre, porque el Señor hace triunfar la esencia de Él en mi vida, pero yo me estoy entregando a eso, al cambio, al pedirle perdón, al confesarle lo que tengo, y entonces ahí soy libre. Y dice acá la palabra también, en Mateo 18:34. Mateo 18:34. Un espíritu, hermano, que no perdona es un pecado muy serio delante del Señor. Porque el rencor, hermano, destruye no solamente la vida del hermano, sino también la vida propia, porque a donde hay rencor no puedo sentir el descanso, porque está tan tomado el rencor mi vida que siento tormento solamente. Entonces dice acá 18:34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Bueno, lo voy a leer todo el contexto, ¿no? Bueno, la palabra dice así, pero saliendo aquel siervo, después que su señor le mostró misericordia, saliendo aquel siervo, dice en el 18:28, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer lo mismo, tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no os perdonáis de todo corazón, cuando, dice, no os perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Vemos acá la palabra. Dice que tenemos que perdonar. Perdonar, como dice acá, en el 18:34 de Mateo. Ahora, como dije, es un pecado grave, serio, porque reposa el rencor. Y al haber rencor no hay unidad. No actúa el poder de Dios, no actúa en mi vida, tampoco el perdón para perdonar a otro, y por lo tanto tiene la diferencia. Pero mayor daño me lo hago yo. ¿Por qué? Porque justamente según me he hecho, el Señor me va a pagar. Porque cuando yo vengo a implorar el perdón y no estoy perdonando, estoy siendo un hipócrita, un fariseo, como dice la palabra. No perdono al que me ofendió. Entonces dice así la palabra, 18:34, que le echó en la cárcel hasta que pagase la última deuda, ¿no? Toda la deuda que tenía con su amo. Lo echó a los verdugos. Y ahí tenemos la respuesta, hermano. El por qué estamos en la cárcel espiritual, por qué nuestra alma está atormentada, por qué no salimos del pecado, por qué no hay un cambio de vida. Y ahí tenemos que analizar qué tengo en el fondo de mi pensamiento, por qué no soy libre, por qué no actúa tan rápido el perdón si yo le pido perdón. ¿No será que está guardando algún rencor? ¿Será que no está perdonando? Entonces ahí es cuando uno tiene que sondear a través de la palabra. ¿Con quién tengo la diferencia? ¿Con quién tengo deuda? ¿Con quién tengo rencores? ¿Con quién me he enojado que todavía me atormenta esos recuerdos? ¿A quién no perdoné? Porque si yo quiero el perdón del Señor, tengo que perdonar, como dice acá la palabra. Entonces, es de la única manera de salir de tu cárcel espiritual. Cuando hay una diferencia, entregar. Cuando hay un rencor, entregarle al Señor. Perdóname, Señor, para que sea libre, para que ese pensamiento ya no me tome. Porque te trae enojo, te trae tristeza, después terminás atormentado, llorando por los rincones, orando ahí, le pedís, implorás al Señor, quiero ser libre, quiero esto, lo otro, quiero tu bendición, pero vos no querés perdonar. Y ahí está la respuesta.
yo no entrego ese pecado y el Señor no me va a entregar la victoria, no voy a ser libre. Entonces, nos habla mucho de reflexionar el por qué no soy libre, por qué no salgo adelante, por qué el Señor no me usa, por qué el Señor no me da revelación de palabra, por qué el Señor no oye mi oración. Le estoy pidiendo hace un año, le estoy pidiendo hace 6 meses, le estoy pidiendo hace 5 años, le estoy pidiendo por mi familia, por mis hijos, por mi marido, o por lo que fuere, por lo económico, por una enfermedad. Pero analizo yo mis pensamientos, ¿por qué no soy libre? ¿Por qué no me da la victoria? ¿Cuál es el rencor? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la diferencia que tengo retenido en mi interior y en mi mente? Entonces ahí vas a tener la respuesta. Muchas veces, hermano, no queremos perdonar, ¿no? Y tenemos que analizar, hermano, porque queremos que el perdón de todos, queremos que nos trate bien, no queremos persecuciones de las demás personas, pero yo no perdono. Y yo sigo persiguiendo. Y yo sigo mezquinando ese pecado de rencor. A ver, la palabra me dice que el Señor paga conforme a los pensamientos, ¿no? Y dice también, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Y yo estoy cosechando todo lo que tengo en mi interior, de un tiempo a esta parte, de un tiempo a esta parte. O sea, todo mi pasado hoy representa mi presente. Y si yo quiero el perdón, yo tengo que sembrar hoy el perdón para que en el futuro coseche, o si no, no va a llegar esa cosecha. Puede pasar años, puede pasar meses, puede pasar mucho tiempo. Pero el Señor, cuando yo sé el pecado que me está gobernando y no quiero entregarle al Señor, no va a perdonar jamás. O sea, en el sentido de que no voy a obtener la victoria. Entonces podés orar día y noche, con lágrimas, pero jamás te va a entregar esa bendición que vos estás esperando. Jamás. Jamás el Señor puede recompensar a una persona que sabe su pecado y que lo mezquina. Dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿verdad? Y ahí empecé a meditar un poquito. ¿Querés tu manera el premio? Yo creo que cualquier padre con 2 dedos de frente, a un hijo que se porta mal no es recompensado. Está el tema de la comida, vestimenta, que es otra cosa. Pero el tema de premios, salidas, regalos, no vienen cuando un hijo se porta mal, ¿no? Así también, hermano, sucede con nosotros. Tal vez tenemos lo básico, pero la bendición que estoy pidiendo nunca se va a dar si no hay un corazón arrepentido. Dios premia a los que se humillan, hermano, a los que van pidiendo perdón. Y ahí yo sé, hermano, que cada uno tiene algo muy serio. Y yo sé que muchos miran abajo porque se sienten culpables y saben que están en ese estado. Entonces, no se puede burlar uno del Señor. Delante del hombre uno puede aparentar cosas, pero el hombre no paga. El que paga es el Señor. Y el Señor sabe el estado de cada uno. Y no le va a dar, por ejemplo, un premio para que se destruya. O, por ejemplo, no te va a dar la familia para que la vuelvas a destruir. Entonces ahí es cuando tenemos que sondear el por qué no me da. Es porque no estoy perdonando, es porque hay rencor, el por qué no tengo la victoria, el por qué hay raíz de amargura, el por qué lloro constantemente, el por qué sufro, el por qué no soy libre. Y uno, sondeando, se va a dar cuenta. Dice la palabra en 73 de Salmo que David entró al santuario y ahí empezó a entender, a comprender. Uno muchas veces no se da cuenta
que le está gobernando, parece un pecado que no es grave. Y le pide al Señor para que le llene de su presencia, para que le dé la bendición, pero no le está entregando ese pecado, el rencor que reina. Y sobre esos pecados puntuales no se medita mucho, no se sondea mucho, no se pide mucho perdón. Y entonces, después viene la recompensa. Y las recompensas son que caen en saco roto todo lo que estamos juntando. Parece que damos un paso adelante una semana y después viene el otro fin de semana y damos 2 para atrás. ¿Cuál es la recompensa? Yo diría, ¿cuál es el pecado retenido? Entonces el Señor nos muestra que jamás con tus caprichos le vas a vencer al Señor. Él premia a los que obedecen. Él premia a los que se humillan. Él da esa recompensa para el que quiere ser libre, hermano. Y las condiciones las pone Él, no nosotros. Por eso dice la palabra que Él le hacía pacto, el Señor. Él hizo pacto con Abraham. Pero el pacto lo hace una persona más poderosa que la otra. Yo no le puedo imponer pacto al Señor. ¿Y ustedes se acuerdan de la palabra pacto? De ahí venía la palabra paz. De pacto, pax, decían los romanos. Y los romanos cuando conquistaban a otro pueblo, le imponían las condiciones, y las condiciones eran pagar el tributo a César, o si no iban a ser aniquilados totalmente. Entonces esa era la condición, ellos imponían ese pacto. Y para vivir uno tenía que justamente acceder. Y así también delante del Señor nosotros no le imponemos nada, Él nos impone a nosotros, y es una obligación el entregar nuestras cargas. Es una obligación del creyente, como lo dije al principio, el perdonar. El perdonar. Y perdonar significa, como dice, restablecer al punto anterior a la ofensa esa relación. Al punto anterior. ¿Y cómo te movías en el punto anterior? ¿Era todo amor? ¿Era todo buen trato? ¿Era amar a tu pareja, a tus hijos, o al que fuere, con la persona que fuere? ¿Estaba todo bien? Y bueno, de ahí analizamos. Porque no es que yo le pongo condiciones, bueno, lo perdoné, Señor, pero sigo de la misma manera. O con mi pareja impongo condiciones, vos esta cosa sí, esta cosa no. Entonces eso no es perdón. Y ahí nos referimos, hermano, a toda clase de cosas que pueden pasar. Y yo voy a ver un ejemplo que puedo poner. Tal vez el día de mañana Noelia vuelva con su familia. Pongámosle que le salga esa parte. Pero con su marido le pone condiciones. Bueno, está todo bien, vivimos bajo la misma casa, lo voy a atender a nuestros hijos, pero vos conmigo no te acostás. Eso no es perdón. Tiene que ser como el punto anterior. Entonces, vemos por qué no nos salen las cosas. Yo quiero imponer, yo no quiero perdonar. Bueno, esta palabra del mal siervo, el del deudor, lo sofocaba a ese deudor. Y le dice, yo te perdoné y vos también debes proceder de la misma manera. Entonces dice que le entregó a los verdugos. ¿Por qué tenemos tormento? ¿Por qué hay derrota? No le quiero perdonar, yo le quiero hacer pasar mal, yo le quiero hacer pagar la deuda. Bueno, el Señor también toma la misma medida con nosotros. ¿Por qué nos sentimos opresionados? ¿Por qué sentimos tormento? ¿Por qué no hay descanso para nuestra alma? Es porque no estamos perdonando. Y dice acá la palabra también, en Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice así la palabra. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Bueno, esa es la regla. Os perdone vuestras transgresiones. Si tenés algo contra alguien, dice, perdonad, dice. Perdonad, ¿no? Para que también el Padre te perdone. Entonces es una regla. Si yo no me pongo a cuenta, si yo tengo deuda, primero ¿a quién tengo que perdonar?
a mi ofensor, para que me perdone el Señor, para que mi oración sea escuchada. Entonces, ¿por qué? Porque Él no tiene relación con el pecado, dice la palabra. Y aparte, hermano, como dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, yo quiero sentir la presencia, yo me tengo que limpiar. Yo quiero que perdone mis pecados, ser libre del tormento, yo tengo que perdonar. Ahí es cuando voy con un corazón limpio. Ahí voy a la presencia del Padre porque me despojo, porque le pido perdón, porque lo confieso al Señor lo que tengo, ese rencor. Entonces soy libre ahí. Entonces cuando soy libre de ese pecado, cuando me hace libre el Señor, ya estoy obteniendo su perdón. Porque ahí vienen también todas clases de bendiciones atrás. Esa es la condición del Señor. Vos no perdonás, yo no te perdono. Vos perdonás, yo te voy a perdonar. Y eso es lo que está esperando. Hay pecados retenidos de rencores, de ira. Analicemos, meditemos mediante la palabra. ¿Qué es lo que retiene nuestra bendición? ¿Por qué no se dan las cosas? ¿Por qué estamos llorando amargamente? ¿O por qué estás llorando por los rincones que no se te dan? ¿Por qué te persiguen otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué te tratan mal? ¿No será que vos no estás perdonando? ¿No será que vos también estás actuando de la misma manera? Pero, astutamente, con astucia, porque tal vez no sea un maltrato, pero sí, con astucia, imponés condiciones. Y al Señor no se le escapa nada. El Señor ve todo, el actuar, ve nuestro interior. La palabra dice que es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta el partir del alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los intentos del corazón. O sea, vos querés engañar, vos vas a estar humillando, vas pidiendo perdón, obtenés lo que deseas y después vas a intentar manejar a tu manera. Bueno, ya lo discierne de antemano el Señor, el intento, que no hay arrepentimiento. Si no se despoja del rencor, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué dice la palabra? Que Dios resiste a los soberbios. ¿Y da gracia a quién? ¿A quién le da el regalo? ¿A quién le da la bendición? A los humildes, dice acá la palabra. A los que se humillan, a los que entregan. Y ahí tenemos la respuesta, el por qué no nos salen las cosas. Ponemos el grito contra el cielo, renegamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿A mí nomás me pasa? Bueno, tenés la respuesta. Empezá a sondear qué hay dentro de tu corazón, qué hay en tu mente, ese rencor que están contra una persona, contra la otra, con un grupo de personas. Pedirle perdón para ser libre. Y entonces ahí el Señor te va a empezar a bendecir. Ahí se va a empezar a abrir ese camino que hoy por hoy está cerrado y que intentaste, de hace años venís intentando, pero no estás analizando qué hay en tu mente, el por qué no se abre, qué está en tu alma, qué gobierna, por qué no se abren los caminos. ¿Será que impiden las personas o lo estoy impidiendo yo con el rencor? Y bueno, ahí hay mucho para sondear, para analizar, para meditar nuestra condición. Dice la palabra en Lucas 6:35. Dice así la palabra, Lucas 6:35. Dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Él es bondadoso. Entonces, vemos para con los ingratos. A ver, ¿la gente nos paga mal? ¿Nos paga mal la gente? Nos paga mal. Yo no le puedo perdonar a alguien que actúa mal. Nos paga mal la gente, dice que Él es bondadoso, hace el bien con los ingratos, con los malagradecidos y con los perversos. Perverso quiere decir malo. Actúa de la misma manera. Entonces así también debo actuar yo, dice, amad a vuestros enemigos, dice la palabra. Y eso es difícil, ¿no? Imagínate que, sí, bueno, ¿nuestro enemigo quién es? ¿No es con el que tenemos diferencia? ¿No es con tu marido, con tu hermano, hermana, con la gente de la iglesia? ¿No es tu enemigo? Cuando te enojas pasa a ser tu enemigo. La palabra dice que no tenemos lucha contra personas.
pero pasa a ser tu enemigo en la mente. La condición, este es mi rival, este es mi enemigo, yo le voy a poner los puntos. A mí no me va a venir a manejar como quiere. Bueno, acá dice la palabra, amad a vuestro enemigo, no esperando nada a cambio. Y si tu enemigo no actúa de la misma manera, vos no actúes de la misma manera que está actuando él con rencor. Dice, no esperando nada a cambio. Si te perdona, te perdona. Si él quiere saludarte, te saluda. Pero vos ponete a cuenta con el Señor. Vos actuás como dice el Señor, perdonando. Como un cristiano, como un hijo de Dios. Y dice así la palabra, acá, Él es bondadoso con los ingratos. Entonces le da también oportunidad a todos los ingratos, a todos los malagradecidos, a todos los perversos, a todos los que se portan mal. Entonces, yo de la misma manera, si soy cristiano, y cristiano quiere decir discípulo de Cristo, y el discípulo de Cristo, ¿cómo actúa? Como su maestro. ¿Cómo estoy actuando? ¿Como Cristo? ¿Perdono? ¿O sigo con el rencor? Y ahí tenemos que meditar, hermano. ¿Qué es lo que retiene nuestra bendición? ¿Hay deudas con el Señor? ¿Estoy peleado con mi hermano? ¿Con mi hermana de la iglesia? ¿Con mi marido? ¿Con quién tengo la diferencia? ¿Con mi mujer? ¿Con quién tengo la diferencia? Perdóname. Y entonces eso es el principio de nuestra bendición. Y dice en Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice así. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Orad. Amad a vuestros enemigos, dice. El amor, y es un mandato, a vuestro enemigo. A ver, si yo le pido perdón al Señor y le confieso, no voy a tener rencor contra ese que lo considero amigo ahora. Lo voy a mirar ¿cómo? Con misericordia, con lástima, con compasión. Eso lo dice la palabra. De otra manera, ¿por qué? Porque el Espíritu dice del amor, el amor que dice ¿qué? Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. A ver, yo estoy rogando el perdón. Yo quiero mi bendición. Fíjate que si el Señor actuaría de la misma manera con vos. ¿O por qué está actuando de la misma manera? Porque no hay perdón. Dice, amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen. Ahora, yo estoy orando por ese enemigo, entre comillas. Estoy orando por mi hermana. ¿Estás orando por tu suegra, por ejemplo? ¿O querés que se muera? Tenemos muchas deudas. Eso está arraigado muchas veces y no nos damos cuenta. Cuando con tu hermano hay un dolor del pasado, tal vez ahora no hay peleas, pero cuando quedó un dolor del pasado, eso quiere decir, y es una señal de rencor. La diferencia, él no puede hablar, no pudo mantener una conversación. Hay suspicacia, mala sospecha, eso quiere decir suspicacia. Mala sospecha. Parece que todo lo está haciendo contra vos. Bueno, ahí empezá a analizar el porqué. Es porque todavía está el rencor. Y eso habla mucho de nosotros. El por qué está uno atormentado, el por qué no siente la presencia, el por qué no hay liberación, es porque tampoco yo quiero perdonar. Entonces, a ver, ¿cómo voy a manejar la obra, hermano? ¿Cómo voy a manejar mi familia? Si yo me manejo con rencor, y ustedes están para estudiar la palabra acá, para decir el día de mañana, yo voy a manejar la obra, yo voy a predicar. A ver, no podés con tu familia, o no podés en la iglesia perdonar a un hermano, ¿cómo será tu manejo? ¿Con rencor? ¿Vas a pagar con la misma moneda? ¿Cómo será que le vas a aconsejar a la gente? Dice la palabra también, si uno no gobierna bien la casa, ¿podrá gobernar la casa de Dios? Y entonces ahí es cuando tengo que meditar mucho. El por qué no tengo autoridad en mi familia, en mi marido, en mi mujer. Es porque todavía hay rencores, hay cosas ocultas para mí, y entonces tengo que trabajar ese pecado. Tenés que trabajar el pecado.
para que el Señor te haga libre. El por qué no hay conocimiento de palabra, por qué no te revela el Señor. Y porque el pecado, la retención de ese enojo, te produce un bloqueo. No te puede revelar, no te puede hablar el Señor porque tu pensamiento está con ese rencor. Vos querés resolver, querés salir de tu problema a tu manera y no es así. Solamente con humillación, con confesión y pedirle, si es que esos rencores gobiernan tu vida, si querés la bendición del Señor, la mejor forma es despojarse. Vos no vas a perder, al contrario. Gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es Cristo mismo, el formato de Cristo. Y si sentimos eso, no vamos a perder. Porque a veces podemos decir, no, en el orgullo humano no me van a ver arrodillada. Eso es arrodillarse delante de los demás. No, vos arrodillate delante del Señor. Y el Señor te va a hacer libre. Y el Señor te da tu bendición. Porque cuando viene la destrucción sobre mi vida, por más que no me arrodille delante de otras personas, en el sentido espiritual, a eso es lo que estoy diciendo, reconocer mis pecados, a ver, el mismo tormento, la misma derrota va a ser mi vergüenza. Entonces prefiero obtener la ganancia, prefiero obtener la bendición, prefiero perdonar porque me hace libre de ese tormento y ya no lo voy a ver con diferencia, sino que me voy a poder acercar, voy a poder hablarle, voy a poder saludarle, voy a poder trabajar junto en la obra, por ejemplo, y en el matrimonio también, en la familia también de la misma manera. Y entonces esto es lo que el Señor nos apunta para ser libre. No hay otra forma para ser libre. Volver, acuérdense, perdonar es volver al punto inicial antes de la ruptura. De la misma manera, como estabas enamorado o enamorada el primer día que lo viste, cuando estaban de novios, cuando era el principio del matrimonio, de la misma manera. Sin rencores, sin rencores. Fijémonos, hermano, ¿queremos el perdón? ¿Cómo estamos actuando? Amén.